Desde hace siglos, el número 13 ha sido señalado como un número maldito. Aparece en supersticiones, en historias de terror, en leyendas urbanas, siempre cargado de miedo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente esta mala fama? ¿Por qué los hoteles saltan el piso 13? ¿Por qué algunos aviones no tienen fila número 13? ¿Por qué en muchos países todavía se considera un día de desgracia casarse o firmar contratos un día 13? La verdad es que este miedo no es casualidad. El número 13 encierra un poder tan grande que durante siglos se intentó ocultarlo bajo un velo de superstición. El 13 es el número de los que no siguen al rebaño, de los que rompen con las reglas establecidas. El 13 representa transformación, cambio profundo y sobre todo libertad espiritual. En este viaje vamos a descubrir por qué el sistema, las religiones y la cultura popular han hecho todo lo posible por pintar al 13 como algo peligroso, cuando en realidad el 13 es un número de poder, de despertar y de renacimiento. Prepárate porque después de escuchar esto, nunca volverás a ver el número 13 de la misma manera. La numerología nos dice que cada número no es solo una cifra, sino una energía, un símbolo, un lenguaje oculto del universo. Y dentro de este lenguaje, el número 13 siempre ha sido considerado un número especial, cargado de poder. El 13 no representa mala suerte, representa transformación, muerte simbólica y renacimiento espiritual. Es el número que nos recuerda que nada permanece igual, que la vida es cambio constante y que después de cada final siempre hay un nuevo comienzo. En numerología, el 13 es conocido como un número kármico. ¿Qué significa esto? Que quienes nacen con esta vibración llevan pruebas, desafíos y aprendizajes más intensos que otros. El 13 enseña a soltar lo viejo, a destruir estructuras que ya no sirven y a construir desde cero. Cuando reducimos el 13, obtenemos el 4. El 4 es el número del orden, de la disciplina, del trabajo y la estabilidad. Esto quiere decir que el 13 no solo transforma, sino que transforma para construir algo sólido. Primero destruye, luego ordena. Primero corta lo que no sirve, luego edifica lo nuevo. Por eso muchas personas que tienen un camino de vida 13 de 4, sienten que su vida es una serie de pruebas y renacimientos. Caen, se levantan, vuelven a caer, pero cada vez más fuertes, cada vez más sabios, cada vez más conscientes. Imagina a alguien nacido el 7 de octubre de 1985. Si sumamos los números de su fecha, día 7, mes 10, que se reduce a 1, y año 1985, 1985 que se reduce a 5, obtenemos 7 más 1 más 5 igual a 13, y al reducir, 1 más 3 es 4. Eso significa que esta persona lleva la energía del 4-13 de abril. En su vida encontrará pruebas duras, rupturas, finales inesperados, pero también la fuerza para reconstruir y renacer siempre, hasta alcanzar la estabilidad que su alma busca. El 13 en numerología nos habla del ciclo eterno, vida, muerte, renacimiento, del ave fénix que renace de sus cenizas, del ser humano que, a través de sus caídas, despierta a una vida más auténtica. Por eso el 13 nunca fue mala suerte. El 13 es, en realidad, un llamado, un recordatorio de que todo lo que muere en nuestra vida, una relación, un trabajo, una etapa, no es el final, es el comienzo de algo nuevo. El número 13 es el símbolo del cambio inevitable, pero también de la esperanza de un renacer. Es el número de las almas que no vienen a vivir cómodamente, sino a transformarse. Y con su transformación, transformar también a los demás. El número 13 no solo aparece en la numerología, también está presente en muchas religiones y culturas antiguas.
Cada una lo interpretó a su manera. Algunas lo veneraron como sagrado, otras lo transformaron en un símbolo de miedo. En la tradición cristiana, el 13 se volvió sinónimo de tragedia. En la última cena de Jesús, había 13 personas en la mesa. El número 13 lo ocupaba Judas, el apóstol que traicionó a Cristo. Desde entonces, el 13 quedó grabado como un número de infortunio, asociado a la traición, a la caída y al dolor. Pero, ¿fue realmente mala suerte? ¿O quizá fue una forma de ocultar que el 13 representaba algo más profundo, la ruptura necesaria para iniciar un nuevo ciclo espiritual? La Iglesia Católica también tiene una devoción especial llamada los 13 martes de San Antonio. Durante 13 semanas, los fieles rezan para pedir milagros e intercesión. Aquí vemos otra cara del 13. Lejos de ser mala suerte, se convierte en un número de fe, de oración y de esperanza. En la Wicca y en la brujería antigua, el 13 es el número del aquelarre perfecto. Un círculo mágico se consideraba completo con 13 miembros, porque el 13 representaba unidad, cohesión y poder espiritual compartido. Era el número de los rituales, de la conexión con la luna y con los ciclos de la naturaleza. Y hablando de la luna, ¿sabías que en un año solar hay 13 lunas llenas? Para muchas culturas antiguas, el 13 no era un número de desgracia, sino el número del tiempo natural, el ritmo verdadero del cosmos, en oposición al calendario de 12 meses que usamos hoy. El 13 marcaba los ciclos de la fertilidad, de la agricultura y de la vida misma. En el hinduismo, el día 13 de cada quincena lunar, llamado Trayodashi, es considerado altamente auspicioso. Es el momento ideal para realizar rituales, pedir prosperidad y honrar a los ancestros. Allí, el 13 es un número de bendición y de abundancia. Incluso en culturas como la italiana, el 13 se considera un número de buena suerte. Mientras en gran parte del mundo lo ven con temor, en Italia el 13 es símbolo de prosperidad y victoria. Así vemos cómo el mismo número fue interpretado de maneras opuestas. Para unos, el 13 fue traición, caos y miedo. Para otros, fue sagrado, protector y lleno de poder. La pregunta es, ¿por qué en la tradición occidental se nos enseñó a temerlo? Quizá porque el 13 siempre estuvo relacionado con lo oculto, con el conocimiento profundo, con el poder de quienes se atreven a mirar más allá de lo que dicta la norma. En las religiones y culturas antiguas, el 13 no era mala suerte, era el número de los ciclos naturales, de la unión espiritual y de la transformación. Y aunque hoy intenten pintarlo de oscuro, la verdad es que el 13 siempre fue un número de poder, un secreto a la vista de todos, que pocos se atreven a reclamar. El número 13 no solo aparece en la numerología y en las religiones, también está profundamente marcado en el arte, la historia y la cultura popular. Desde tiempos antiguos, los artistas y escritores han usado el 13 como un símbolo oculto. En la Edad Media, muchos manuscritos iluminados incluían referencias al 13 en páginas secretas o en ilustraciones escondidas, como si el número guardara un conocimiento reservado solo para los iniciados. En la literatura, el 13 se usó con frecuencia para hablar de lo prohibido. Era el número de lo misterioso, de lo que no podía ser explicado con las palabras comunes. Algunos poemas medievales incluso colocaban 13 estrofas como forma de invocación sagrada. En el arte moderno, el 13 también tiene un lugar especial. Algunos pintores surrealistas y esotéricos usaron 13 símbolos o figuras en sus obras, dejando un mensaje oculto sobre la transformación y la rebeldía. El 13 era el número que rompía las normas estéticas, el número que recordaba que el arte también es revolución. Pero es en la cultura popular donde el 13 se convirtió en un mito global. Películas de terror como Viernes 13 lo hicieron famoso como sinónimo de miedo, sangre y desgracia.
Series y libros repitieron la idea de que el 13 es sinónimo de lo maldito, y esa imagen se grabó tan fuerte en el inconsciente colectivo que hoy, al escuchar el 13, la mayoría piensa en mala suerte sin saber por qué. También hay ejemplos históricos. En muchos países, durante siglos se evitaba firmar contratos, viajar o casarse en día 13 porque se creía que todo saldría mal. Incluso hoy, muchas personas sienten un escalofrío cuando la fecha cae en martes 13 o viernes 13. En la arquitectura y la vida diaria, el 13 se volvió tabú. En la mayoría de hoteles no existe la habitación 13. En muchos edificios no hay piso 13. Algunos aviones incluso saltan la fila 13 de los asientos. Todo esto reforzó la idea de que el 13 es un número maldito. Pero lo curioso es que, cuanto más intentaron ocultarlo, más visible se volvió. Hoy el 13 está en todas partes. En el cine, en los juegos, en las supersticiones, en las conversaciones. Es un número que, aunque lo quieran borrar, siempre regresa para recordarnos su fuerza. El arte y la cultura lo han transformado en un símbolo universal. Para algunos, de miedo, para otros, de poder. Lo cierto es que el 13 nunca deja indiferente. Es un número que provoca, que despierta emociones, que obliga a mirar más allá de lo evidente. El 13 en el arte y en la cultura es un espejo de lo que realmente significa romper con lo establecido, salir de lo común y entrar en lo desconocido. Por eso, aún en medio de supersticiones y miedos, el 13 siempre ha brillado como un símbolo de misterio y de transformación. El número 13 no solo aparece en la numerología y en las religiones, también está profundamente marcado en el arte, la historia y la cultura popular. Desde tiempos antiguos, los artistas y escritores han usado el 13 como un símbolo oculto. En la Edad Media, muchos manuscritos iluminados incluían referencias al 13 en páginas secretas o en ilustraciones escondidas, como si el número guardara un conocimiento reservado solo para los iniciados. En la literatura, el 13 se usó con frecuencia para hablar de lo prohibido. Era el número de lo misterioso, de lo que no podía ser explicado con las palabras comunes. Algunos poemas medievales incluso colocaban 13 estrofas como forma de invocación sagrada. En el arte moderno, el 13 también tiene un lugar especial. Algunos pintores surrealistas y esotéricos usaron 13 símbolos o figuras en sus obras, dejando un mensaje oculto sobre la transformación y la rebeldía. El 13 era el número que rompía las normas estéticas, el número que recordaba que el arte también es revolución. Pero es en la cultura popular donde el 13 se convirtió en un mito global. Películas de terror como Viernes 13 lo hicieron famoso como sinónimo de miedo, sangre y desgracia. Series y libros repitieron la idea de que el 13 es sinónimo de lo maldito. Y esa imagen se grabó tan fuerte en el inconsciente colectivo que hoy, al escuchar el 13, la mayoría piensa en mala suerte sin saber por qué. También hay ejemplos históricos. En muchos países, durante siglos se evitaba firmar contratos, viajar o casarse en día 13 porque se creía que todo saldría mal. Incluso hoy, muchas personas sienten un escalofrío cuando la fecha cae en martes 13 o viernes 13. En la arquitectura y la vida diaria, el 13 se volvió tabú. En la mayoría de hoteles no existe la habitación 13. En muchos edificios no hay piso 13. Algunos aviones incluso saltan la fila 13 de los asientos. Todo esto reforzó la idea de que el 13 es un número maldito. Pero lo curioso es que, cuanto más intentaron ocultarlo, más visible se volvió. Hoy el 13 está en todas partes. En el cine, en los juegos, en las supersticiones, en las conversaciones. Es un número que, aunque lo quieran borrar, siempre regresa para recordarnos su fuerza. El arte y la cultura lo han transformado en un símbolo universal. Para algunos, de miedo, para otros, de poder.
Lo cierto es que el 13 nunca deja indiferente. Es un número que provoca, que despierta emociones, que obliga a mirar más allá de lo evidente. El 13 en el arte y en la cultura es un espejo de lo que realmente significa: romper con lo establecido, salir de lo común y entrar en lo desconocido. Por eso, aún en medio de supersticiones y miedos, el 13 siempre ha brillado como un símbolo de misterio y de transformación. El número 13 es un viajero. Dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres, puede ser visto como una desgracia o como una bendición. En gran parte de Europa y América, el 13 se considera un número maldito. En España y en muchos países de Latinoamérica existe el dicho: en martes 13, ni te cases ni te embarques. Ese día era sinónimo de fracaso, de mala suerte, de rupturas inevitables. Mientras tanto, en la tradición anglosajona, es el viernes 13 el que carga con la misma reputación. Ese día se convirtió en sinónimo de desgracia, reforzado por películas de terror y supersticiones que lo hicieron universal. Pero en otros lugares del mundo, el 13 es todo lo contrario. En Italia, por ejemplo, el 13 es considerado un número de buena suerte. Los italianos lo asocian con prosperidad, abundancia y victoria. Para ellos, el número realmente de mala suerte es el 17. No el 13. En el hinduismo, el día 13 de cada quincena lunar, llamado Trayodashi, es un día auspicioso. Es el momento ideal para realizar rituales de prosperidad, para pedir abundancia y para honrar a los ancestros. Lejos de la superstición occidental, en India el 13 es sagrado, un número que conecta con lo divino. En México y en varias culturas indígenas de América, el 13 se relacionaba con los calendarios sagrados. Los mayas, por ejemplo, tenían un ciclo sagrado de 13 cielos que marcaba la estructura espiritual del universo. Cada cielo representaba un nivel de conciencia, y el 13 era la culminación, la unión con lo divino. Incluso en la vida cotidiana podemos ver esas diferencias. Mientras en hoteles y aviones de Occidente se elimina el número 13 de los pisos y habitaciones, en otros lugares el 13 es buscado por quienes creen en su energía de buena fortuna. Lo que esto nos muestra es que el 13 no tiene un significado fijo. Depende de la cultura, de la tradición y del lente con el que se lo mire. Para algunos es el número de la desgracia. Para otros es símbolo de suerte, de poder y de protección. Y tal vez, justamente allí está su misterio. El 13 es un espejo. Refleja los miedos de quienes lo rechazan y refleja la fe de quienes lo abrazan. El número 13 en diferentes países nos enseña que no existe una sola verdad. El 13 es tan poderoso que puede ser maldito o sagrado, dependiendo de quién lo mire. Y eso ya nos dice mucho sobre su verdadero poder. El número 13 no solo es historia, religión o símbolos ocultos. También puede estar escrito en tu vida personal. Y cuando lo está, significa que tu alma eligió un camino muy especial. ¿Cómo saber si eres un 13? La respuesta está en tu fecha de nacimiento. En numerología se suman el día, el mes y el año. Si el resultado da 13 antes de reducirse, significa que llevas esa energía. Por ejemplo, 7 de octubre de 1985. El día es 7, el mes 10 se reduce a 1, y el año 1985 se reduce a 5. Sumamos 7 más 1 más 5 igual 13, y al reducir, 1 más 3 es 4. Eso nos da un camino de vida 13 de abril. Estas personas están destinadas a enfrentar pruebas, rupturas y transformaciones, pero también a renacer más fuertes y a construir una vida sólida sobre esas experiencias. Si naciste un día 13, o si el 13 aparece constantemente en tu vida, en fechas importantes, en direcciones, en señales,
Es otra forma en la que el universo te recuerda que llevas esa vibración. ¿Qué significa vivir con la energía del 13? Significa que tu vida no será lineal ni cómoda. Estará llena de cambios, finales y nuevos comienzos. Pero cada caída tendrá un propósito: obligarte a despertar, a renacer, a descubrir una fuerza en ti que no sabías que existía. El 13 en lo personal es el número de las almas viejas, de quienes ya no están aquí para repetir lo mismo, sino para transformarlo todo. Son personas que rompen patrones familiares, que desafían lo establecido, que no siguen al rebaño. Por eso a veces se sienten incomprendidos, diferentes, como la oveja negra de la familia. Pero en realidad no son ovejas negras, son los elegidos para transformar la energía de su linaje. El 13 es también un número de liderazgo espiritual. No significa mandar o controlar, sino ser ejemplo de transformación. Cuando alguien con camino 13 logra abrazar sus pruebas y superarlas, inspira a otros a hacer lo mismo. Por eso, si en tu vida aparece el 13, no lo rechaces. No lo veas como un castigo. Míralo como un recordatorio de que tu alma vino a transformar, a romper cadenas, a morir simbólicamente y renacer más libre. El 13 en la espiritualidad personal no es un número fácil, pero es un número poderoso. Y si lo llevas, significa que elegiste un camino de despertar profundo. El número 13 es mucho más que una cifra en un calendario o un símbolo en una religión. En realidad, el 13 es un mensaje espiritual, un recordatorio de que la vida está hecha de finales y comienzos, de muertes simbólicas y de renacimientos. Cuando aparece el 13, no nos está anunciando desgracia, nos está diciendo que algo debe terminar, para que algo nuevo pueda nacer. Es el número de la transformación interior. El número de quienes se atreven a dejar morir al ego para que renazca el alma. El 13 nos recuerda que todo lo que se aferra demasiado a lo viejo termina bloqueando la evolución. Relaciones que ya no funcionan, trabajos que nos apagan, creencias que nos limitan. El 13 llega para destruir esas estructuras, aunque al principio duela, y después del derrumbe abre la puerta a la verdadera libertad. Este número también simboliza la caída de las máscaras. El ego siempre quiere control, seguridad, reconocimiento, pero el alma busca autenticidad, verdad, despertar. El 13 es el proceso en el que el ego se rompe en pedazos, y de esas cenizas surge el ser verdadero, más fuerte, más consciente. En el tarot, la carta número 13 es la muerte. Pero no habla de la muerte física, sino de transformación. Es el fin de una etapa y el inicio de otra. Es el recordatorio de que lo único constante en la vida es el cambio, y que cada final es un renacimiento disfrazado. Vivir el 13 en la transformación interior no siempre es fácil. Puede sentirse como perderlo todo, como caer en la oscuridad, como no reconocer quiénes somos. Pero ese vacío es el portal hacia algo más grande. El 13 nos obliga a confiar en el proceso, a soltar, a fluir. Y cuando abrazamos esa energía, nos damos cuenta de algo, que todo final fue en realidad un regalo, que toda pérdida fue una limpieza, que toda caída fue la preparación para levantarnos más altos. El 13 es la clave de la evolución espiritual. Es la muerte del ego y el renacimiento del alma. Es la transformación que nos lleva a descubrir quiénes somos en esencia. Por eso, cuando el 13 aparece en tu vida, no lo temas. Abrázalo, porque significa que el universo está llamándote a renacer. El viaje del número 13 nos ha llevado a través de supersticiones, religiones, culturas antiguas, símbolos secretos y experiencias personales. Y ahora, al mirar todo junto, entendemos algo muy claro. El 13 nunca fue un número de mala suerte. Esa fue la máscara que le pusieron. El 13 es el número de la transformación. Es el número de quienes se atreven a romper con lo establecido
de quienes no siguen al rebaño. Es el número de los elegidos, de aquellos que atraviesan pruebas y renacen más fuertes. Las religiones lo usaron para infundir miedo. Las élites lo usaron como símbolo de poder. Las culturas antiguas lo veneraron como un número sagrado. Y la numerología lo reconoce como el número kármico de la transformación interior. El 13 nos recuerda que la vida no es estática. Todo cambia, todo muere y todo renace. El 13 es el ave fénix que se levanta de sus cenizas, la luna que completa sus ciclos, el alma que despierta después de cada prueba. Por eso tantas veces fue atacado, censurado o disfrazado de mala suerte, porque el 13 es un número de libertad. Y los libres siempre incomodan al sistema. Si el 13 aparece en tu vida, no lo temas. Al contrario, míralo como una señal de que estás en un camino de evolución. Tal vez sea un desafío, tal vez sea un final, pero siempre será la puerta hacia un renacimiento más grande. El 13 no es oscuridad. El 13 es luz disfrazada de prueba, es fuerza disfrazada de caída. Es un recordatorio de que no viniste a este mundo a vivir dormido, sino a despertar. Hoy puedes decidir seguir viendo el 13 como mala suerte, o puedes empezar a verlo como lo que realmente es, el número de la transformación espiritual, del renacimiento y de los que buscan la verdad. Porque los que llevan el 13 no siguen al rebaño, son los que abren caminos, son los que, incluso en la oscuridad, saben que siempre habrá un nuevo amanecer.